Bienvenidos, mis queridos telepensantes. Otra semana más de Chile sumergido en la incertidumbre institucional, pero usted no se preocupe porque en ninguna parte se está diciendo que va a haber una crisis alimentaria producto de la guerra en Ucrania. Tampoco tenemos ningún tipo de problemas con el alza de los combustibles, que tampoco va a generar inflación. Por supuesto que en Chile el precio del pan está a la mano de todos y como usted bien sabe fueron solamente 30 pesos, pero no fueron 30 pesos, fueron 30 años los que nos condujeron, 30 años de descalabro, de destrucción del país completo, de que nadie salió adelante, lo que nos condujeron a esta casa de Orate hoy día habitada por nuestro constituyente que semana a semana nos cuenta cómo van las discusiones al interior de la convención. Martín Arrau, bienvenido y gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Vanessa. Bueno, un gusto estar aquí de nuevo contándoles cómo avanza esta convención, efectivamente media aislada y olvidándose que estamos en un mundo bastante más complejo que este lenguaje, poesía idealista que vemos todos los días en la convención. Sí, es bien impresionante porque uno acá en Alemania le preguntan ¿de dónde eres? Y uno dice de Chile. Y la respuesta inmediata es ¿dónde queda eso? Y así como supiéramos nosotros que nos miramos el ombligo y que queremos transformar y refundar el mundo y el continente, ¿no es cierto? Que en realidad el peso que tenemos específico a nivel internacional, y esto sobre todo, Martín, que son los desquiciamientos absolutos, y por eso lo traigo a colación, porque hay mucha gente convencida de que si nosotros dejamos de producir la gran cantidad de CO2 que producimos y que supuestamente, démosle la razón a la mayoría científica que podría perfectamente estar equivocada, pero supuestamente genera el calentamiento global. Entonces nosotros, transformándonos en un país que vuelve a la edad de piedra, contribuiríamos a que por fin se salvara el planeta. Y por eso los derechos de la naturaleza. Yo creo que realmente el nivel de narcisismo y egolatría que se está teniendo para afirmar todos los principios ideológicos, porque aquí no son principios de buen vivir, que se están avanzando, son un absurdo total. ¿Cómo estuvo la semana pasada la convención y qué es lo que se viene para esta semana, Martín? Mira, mucho que ver con lo que tú dices, digamos, se ven dos cosas antes de entrar en los artículos y los detalles. Por un lado, este idealismo mágico, ¿no es cierto?, de que todo tiempo pasado fue mejor, de que las culturas ancestrales, prehispánicas, qué sé yo, eran salvajemente desarrolladas, digamos, y que ahí está la solución para todos los problemas de la humanidad futura, o sea, una mirada hacia el pasado brutal, como desconociendo la evolución propia de la técnica, del ingenio, en fin, y por otro lado un desconocimiento de la economía. Por acá la gente, hay muchos sectores que ven como que tener dinero de capital, que son fruto del esfuerzo y del ingenio de las personas, es negativo. Es negativo que las personas produzcan, que sean eficientes, que sean dueños del esfuerzo propio, digamos, en lo que llamamos propiedad privada. Y hay varias normas que vienen, y algunas ya aprobadas, que afectan precisamente esos principios tan básicos que son los que han permitido que este mundo se desarrolle, digamos, en Chile, bueno, se ha beneficiado cualquier cantidad en las últimas décadas de ese desarrollo económico, de esa iniciativa privada y de esa propiedad privada y básicamente del ingenio y trabajo de todas las personas que funcionan en este sistema. Claro, y ahí tenemos todas las normas de propiedad privada que aseguran la propiedad privada a unos chilenos y a otros chilenos simplemente se les desconoce, o sea, va a estar sentado cada quien en su casa mientras no vayan a sacarlo bajo alguna excusa de que habían pueblos originarios que vivían ahí anteriormente y evidentemente que, como bien hemos visto, ha pasado en la macrozona sur. No son aquellas tierras más pobres o menos desarrolladas las que se eligen para ocuparlas hasta que la CONADI las compra, sino que son aquellas que mayor inyección de neoliberalismo tienen, o sea, de eficiencia, de desarrollo, de productividad, y una vez que muchas veces esas tierras son tomadas, luego se usan, se consume todo lo que había y se abandonan. Eso ya está señalado incluso por gente de las comunidades mapuches, y es lo mismo que pasó con la reforma agraria iniciada con Jorge Alessandri, profundizada con Eduardo Frei, y que sí, Eduardo Frei, que nos llevó finalmente
al descalabro de 1973. ¿Cómo ves tú los avances que se hicieron respecto a a la anulación del derecho de propiedad, el tema de las expropiaciones? O sea, ¿a qué nos exponemos si es que en definitiva se aprueba este Frankenstein constituyente? Mira, van por dos carriles, digamos. O sea, primero un aspecto que cruza todo esto es la incertidumbre, ¿no es cierto? Porque la propiedad privada, como vemos, que se va a votar, espero que en los próximos días, digamos, en un artículo que ya lo vamos a revisar, que está aprobado en derechos fundamentales, se desdibuja, se queda bastante más difusa, más débil, y cruzado por los derechos de la naturaleza, que ya fueron aprobados, y también, por supuesto, por los pueblos originarios que tienen un estatus y un estándar diferente al poder acceder a todas las tierras que han utilizado ancestralmente, que no sabemos cuáles son, de qué forma se va a hacer ese acceso y restitución de esas tierras, porque no sabemos, la indemnización no está definida, en fin, es abrir una puerta a lo imprevisible, digamos, ¿ya? Y sobre todo también lo de la naturaleza, que va tocando cada uno de los aspectos de esta propiedad privada, porque se va limitando, no solamente con la función social, que es una definición clásica que ya tenemos en nuestra Constitución, sino que también con los efectos que pueda provocar sobre la naturaleza al definir que Chile es un estado ecológico y que cada acción que tengamos hay que cuantificar y no solamente hacerse cargo de las cosas cuantificables, sino que también con un principio que se aprobó, que es el principio precautorio, que claramente va mucho más allá sobre el efecto que puedan tener la naturaleza las acciones humanas. Entonces, cada acción que tengamos que desarrollar, que tenga que ver con la actividad económica, que tenga que ver con la propiedad privada, vamos a tener que ver los efectos sobre una función social, sobre los pueblos indígenas y sobre estos efectos sobre el medio ambiente, principios de cuidado del medio ambiente y derechos de la naturaleza que no están definidos. Yo he preguntado muchas veces, ¿pero qué son estos derechos de la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? ¿El reino animal y vegetal? ¿O son los accidentes geográficos? ¿O el uso paisajístico? Y no está definido. Por tanto, es algo tan amplio, así como los territorios históricamente utilizados por los pueblos originarios, que abren una puerta, como digo, hacia lo que no sabemos qué es, a una incertidumbre bastante total, y con una definición de propiedad privada, que aquí la vamos a revisar, que votaremos en los próximos días, que también es bastante más eh, aguada, dibujada, con poca profundidad que lo que tenemos hoy día. Y por supuesto va a haber propiedad privada, pero en unos términos que si se entienda cualquier inversión. Planteado en innumerables ocasiones ya este tema de que la propiedad iba a ser definitivamente diluida, y hay diversas maneras de hacerlo. Cuando se diluye la propiedad, y esto lo advierte Tomás Mochea, tiene una columna que hace respecto de el carácter de guerra de todos contra todos que está tomando el diseño de la Constitución. O sea, donde a una persona que ha trabajado toda su vida le quiten el resultado de su trabajo, evidentemente, y eso lo plantea Moschetti y Maquiavelo lo dice también, dice que la gente está incluso dispuesta a perdonar los agravios más severos, pero no que le hayan quitado el resultado y el fruto del trabajo de toda su vida. Entonces, si es que tú estás dentro de este proceso, ¿qué es lo que aquellos que estamos afuera no podemos ver respecto de cómo se lleva? Mira, sí, mira, te voy a leer un par de artículos, digamos, de incisos de artículos que estamos votando sobre propiedad. Y dice, derecho de propiedad, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad sobre toda su especie y sobre clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, y que la Constitución o la ley declaren inapropiables. ¿Cuáles son esas? No sabemos. No sabemos, porque hoy día efectivamente un concepto jurídico, ¿no es cierto?, que son los bienes nacionales de uso público. Pero este es un concepto jurídico nuevo que lo dejamos a la ley, y sobre los cuales no hay propiedad. Entonces la pregunta que hace, no sé, un agricultor, la tierra, el agua, un bosque, los animales porque ahí están, ¿son bienes naturales o no? Entonces empezamos ya con la incertidumbre y si es que ya no lo son, pero hoy día tengo propiedad sobre ellos, ¿se paga indemnización? ¿Cómo se fija esa indemnización? Porque hoy día las indemnizaciones por parte del Estado están fijadas en la Constitución, que se pagan al contado de manera previa a que el Estado tome posesión y un valor de mercado. Y lo aprobado en esa comisión
es que ya no es así, sino que el Estado fijará el monto y la forma de pago, que es una cláusula similar a la que teníamos en los años 70 en Chile. Entonces, se limita la capacidad de tener derecho a propiedad sobre muchas cosas que no sabemos cuáles son, y también se limita y se restringe y se deteriora mucho la capacidad de propiedad por parte del Estado y desprotege a los particulares. Entonces, y sigue este artículo. Después dice, los títulos que habiliten a la prestación de servicios públicos o a la explotación, uso o aprovechamiento de bienes comunes, que no sabemos cuáles son, no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que define la ley, el cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico. Es decir, por ejemplo, si usted tiene un contrato de prestación de servicios en salud, en educación, en transporte, en obras públicas, bueno, no puede tener propiedad sobre ese contrato, por ejemplo. Entonces empezamos a dibujar, yo no sé cómo va a funcionar, por ejemplo, una concesionaria, una persona que le presta servicio a obras públicas, y sin contar educación y salud, que ahí hay muchos intercambios económicos día a día. Recordemos que el 54% de la educación en Chile la prestan prestadores particulares, en educación particular subvencionada. Entonces, es una incertidumbre brutal donde claramente el Estado va ganando terreno cada vez más y más y se dejan abiertas estas puertas ecológicas, función social y pueblos originarios, que claramente no sabemos cuál va a ser la relación y el alcance de estas puertas que se dejan abiertas y se dejan al legislador en un estatuto diferente y especial. Sí, y además un legislador que también tenemos problemas ahí porque estábamos con el triunvirato. Tenemos, ¿no es cierto?, esa discusión y respecto de lo que ha sido el avance de la propuesta, de la nueva propuesta de la Comisión de Sistema Político, ¿cómo vamos ahí? Sé que había un plazo hasta el sábado para aprobar determinadas cosas, porque al final, claro, se está dejando tanto espacio al arbitrio del legislador, que es como, es súper rusoniano, porque el legislador en el contrato social de Rousseau termina siendo Stalin, no otro. Entonces, que a uno realmente cuando uno lee el contrato social de Rousseau y lee que el legislador va a definir todo lo demás y va a definir la aplicabilidad de estos principios, entonces uno dice, bueno, ¿en quién estarán pensando como legislador? ¿No? Pero eso ya es la casuística particular de cuál va a ser el Chávez chileno, por así decirlo. Sin embargo, en lo que refiere a sistema político, ¿cómo se avanzó ahí y qué vericuetos nuevos nos trae nuestra Casa de Orate? Sí, tremenda pregunta y quizás es de las cosas más importantes junto con los derechos fundamentales, el que acabamos de mencionar, propiedad privada, por ejemplo, y el sistema político sin humo blanco entre el Partido Comunista, Frente Amplio y Partido Socialista, que no logran ponerse de acuerdo, porque lo que se quiere proponer es que Chile tenga un, bueno, Congreso plurinacional. Hoy día todo trae la palabra plurinacional, es como el verde, pero la diferencia está en que algunos quieren mantener un bicameralismo, es decir, tener un Senado y una Cámara de Diputados, perdón, Cámara de Diputados plurinacional, y un Senado que también me imagino que se va a llamar Senado plurinacional, o tener una gran Cámara ya, plurinacional de diputados, diputadas y diputadas, me imagino, no sé cómo se llama. Y el diseño que está en la propuesta que fue rechazada era que hubiera una gran Cámara con sobre 205 miembros, es decir, más grande que lo que tenemos hoy día, pero a lo menos 205, es decir, puede ser mucho más, donde se eligen los diputados por cupos reservados indígenas, otros que se eligen a nivel nacional y otros a nivel regional o territorial. Y además se le dan muchas facultades más a esa Cámara unicameral en el diseño que se estaba proponiendo, no solamente fijar este tipo de cosas fundamentales, el alcance de la propiedad privada, de la expropiación, en fin, sino que se le da la facultad de incidir fuertemente en en el nombramiento de jueces a través del Consejo de la Judicatura y remoción de jueces, nombramiento de Contralor General de la República, se quitaba la iniciativa exclusiva del presidente en temas que tuvieran que ver con presupuesto de la nación, es decir, tendríamos una super Cámara Plurinacional con prácticamente gran parte del poder político ahí, lo cual es muy peligroso, porque claramente si alguien logra hacerse con mayoría simple, porque se están eliminando las leyes que tengan quórum supramayoritario, podría hacerse de todo el poder. Y eso es el camino de la tiranía, que es justo lo contrario de lo que buscan las constituciones. Entonces, lo que tú describes es precisamente lo que está pasando acá, y yo diría que uno de los puntos más preocupantes. Había hasta el sábado, se amplió ese plazo, no han llegado a acuerdo, y vamos a ver con qué propuesta llegan, porque es uno de los principales nudos de esta reforma constitucional.
¿Y cuáles son las tensiones, o sea, los bloques en pugna, como para hacernos un mapa de cómo está funcionando esta constituyente hoy día? O sea, ¿y cuáles son los cambios que tú ves respecto del comienzo? Porque yo me imagino que la fisura pelado Bade y nunca más vimos a nuestros queridos Pokémones, nuestros dinosaurios. Yo no sé si ustedes los están excluyendo, no los están integrando en las discusiones y los tienen en una esquina mirando la pared, porque igual eso no sería la casa de todos, digamos, ¿no? No, aquí los excluidos son los constituyentes de derecha, de centro derecha, que claramente no somos incidentes en esta discusión porque tenemos menos de un tercio, entonces no hay ninguna necesidad de conversar con ese bloque. Y la pugna está entre el Partido Comunista y Frente Amplio, que quieren esta gran cámara plurinacional con esteroides, digamos, y algunas personas más razonables del bloque del Partido Socialista y otros que quieren tener estos contrapesos de poderes tan necesarios en un sistema democrático. Y ahí está, pero la resistencia que va quedando es poca. El bloque mayoritario de extrema izquierda que tiene la mayoría en esta convención está presionando fuertemente, va encima en el gobierno dándole cupos a estas personas o a agentes de sus partidos o colectivos, como le llaman hoy día. Así que yo no veo con mucha esperanza que realmente esta propuesta constitucional tenga un carácter democrático, con contrapesos de poderes, con una propuesta que, digamos, en los próximos días sea de una gran cámara plurinacional plenipotenciaria, por decirlo de alguna manera. O sea, a pasos agigantados copiando el modelo de Venezuela. Ese sería con una dosis Sí, bueno, importante de Bolivia, digamos, ¿no? sí, es que la gente, yo sé que no ve, porque son cientos de horas, nosotros ya uno termina matado de tanto discurso y cosas, pero lo que se repite es precisamente son los ejemplos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y se repite, o sea, y uno pensaría que oye, quemar la propaganda para tu argumento, pero no, es que miren, en Ecuador se instaló esto, en Venezuela se instaló esto, en Bolivia se instaló esto. Y son los grandes ejemplos que se están siguiendo en los derechos de la naturaleza, en los pueblos originarios y el sistema político. Eh, yo lo lamento porque hay tantos países que le ha ido tanto mejor que a esos, digamos. ¿Por qué copiar esos países? Bueno, pero en eso estamos. Las propuestas vienen de ahí y hay asesores incluso de esas nacionalidades trabajando en la convención. Sí, le hicieron un reportaje al asesor de Lisa Loncón, que es muy cercano a García Linera, Evo Morales, tiene línea directa, digamos, y nosotros como las ovejas siendo conducidos al despeñadero, los amarillos reaccionaron, pero también haciendo una pseudo crítica que no es muy justificada a lo que había anteriormente. De alguna manera, pareciera que no se le puede, que en Chile no existe la convicción de que se le pueda ganar a la izquierda rebatiendo los argumentos de la izquierda, me estoy refiriendo a la extrema izquierda, o sea fueron 30 años, o sea, la constitución era un desastre, aquí no había nada que hacer, a pesar de que tenía la firma de Lagos, todos se suben finalmente a este buque de construccionista. Yo estoy a favor de que existan voces como la de los amarillos y ojalá se replicara mucho más, pero me parece que partir de la base de dar la razón a un proceso constituyente que ha sido una estafa de punta a cabo es un gran error político. Es que se combinan dos cosas tan típicas acá. Uno, la cobardía política, ¿no es cierto? Un argumento que es mayoritario, pese a ser erróneo, nadie se atreve a desmentirlo. En este país somos muy cobardes en general para eso, salvo grandes excepciones como tú y muchos otros, pero por lo general la población es muy cobarde desde el punto de vista de rebatir argumentos y además la flojera intelectual. Y efectivamente, yo he presentado artículos similares a los que tiene la actual Constitución, cosas de supremacía constitucional, principio de juridicidad, cosas bastante estándar en todas las constituciones del mundo, y el argumento es, oye, pero eso es igual a la Constitución actual, y uno dice, sí, a la actual y a la de muchos países, y obvio que esos temas tienen que estar, pero cualquier cosa que esté hoy día está mal. Y nadie se atreve a rebatirlo. Entonces es impresionante la flojera intelectual, la cobardía que vemos, y mucha gente se lo compra, entonces entra el nuevo actor y dice, no, mire, en realidad está todo mal, pero este camino que estamos tomando tampoco es el mejor. No es la manera de enfrentar un debate intelectual como el que tenemos que tener. O sea, claramente no está todo mal, hay cosas que se han hecho muy bien, hay que mantenerlas, hay cosas por mejorar, por supuesto, pero no podemos entrar, como decía Boric, cualquier cosa que salga acá va a ser mejor que lo que tenemos. Eso es un argumento muy, además que intelectualmente muy pobre, pero se ve frecuentemente en la clase política y en las personas que hacen opinión,
que se compran estos eslogans y no entran en ninguna materia ni detalle de los efectos que va a tener esta Constitución. Pero hay que tener en cuenta que hoy día el peso de la prueba lo tiene esta propuesta constitucional. Y ya no es en el plebiscito de salida la Constitución de Pinochet, de Lago, qué sé yo, el epíteto que le quieran poner, sino que hoy día el peso de la prueba lo tiene esta propuesta constitucional, que tenemos que ver si nos conviene o no, si realmente aporta al desarrollo del país o no. Y me ha tocado estar en algunos debates y claramente se hace muy fácil debatir porque el proyecto va muy mal. Sí, y eso también a uno le llama la atención. Supuestamente nosotros los que decíamos que íbamos a ir a Chilezuela, entonces la derecha nazi, fascista, los fachos, siempre metiendo miedo, ellos ganando votos a través del miedo. Total, si Venezuela es fantástico, si no, no por nada tenemos a la cantidad de venezolanos que tenemos y arrancando de Venezuela por el desastre y la hambruna que viven allá, y nosotros, tal como tú estás diciendo, nuestro ejemplo es Venezuela, nuestro hermano mayor en este caso, no es Finlandia, no es Noruega, no es Alemania, es Venezuela. Entonces, francamente, que nosotros, ¿cómo no vamos a estar transitando hacia un Chile peor en ese sentido? Y no creo que nadie, o que muy pocos de los que fueron a votar a prueba, hayan estado pensando en que íbamos a tener un régimen tipo el que tienen, del que arrancan los venezolanos. ¿Cómo se decanta y se legitima esto mediáticamente? ¿Solamente diciendo que porque es algo nuevo es mejor que lo anterior? Sí, bueno, ahí yo creo que algo clave que tenemos que hacer para las personas que están en ese aspecto, en ese espectro que no les interesa echar mucho en materia y todo, pero es desdramatizar esta propuesta constitucional. Si es mala y se rechaza, bueno, se le harán los cambios a la constitución actual en el Parlamento, o será otra propuesta, qué sé yo, pero claramente no tiene nada de malo encontrar mala una propuesta que realmente es muy mala. O sea, no es que las personas que opinen eso están diciendo que Pinochet es el salvador de Chile, ni que la Constitución del Lago es la mejor que hay, no. Simplemente están diciendo que una propuesta constitucional que realmente al leerla, una persona que no tenga mayor instrucción y que se haya metido en la convención, se da cuenta que es muy mala. Bueno, es algo evidente, de lógica, y no tiene nada dramático. Nada dramático, es una pena haber gastado 20.000 millones de pesos en este ejercicio constitucional que está dando un pésimo resultado, pero bueno, es mejor reconocer eso ahora, que se apruebe esta propuesta que es realmente mala y que el daño para el país va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. Ahora, Martín, tú estás dentro y se barajan distintas posibilidades en el ámbito de las conversaciones ante un fracaso de esta propuesta. Uno sería que volviera el poder de legislar materias constitucionales al Congreso, donde el nuevo Parlamento tendría la tarea, digamos, de redactar una nueva Constitución. La otra sería la de tener la tarea de reformar algunos aspectos de esta Constitución, lo que a mí me parece, por mucho que se enoja mucha gente conmigo, pero me parece difícil porque ya demonizaron la Constitución del 80 y ya la desmantelaron la misma gente de derecha. Todos los parlamentarios que votaron a favor de los retiros de los fondos de pensiones ayudaron a desmantelar la Constitución de 1980. Nadie defendió esa Constitución y hoy día es un absurdo pensar que si se rechaza nos quedemos con esa Constitución porque nadie está en la práctica siguiendo las normas constitucionales que ahí se establecen. Entonces, de ahí me llamó mucha atención la interpretación que planteó Marcela Cubillos en un programa que hacen el Libero el día viernes, donde ella dijo que rechazar no significaba quedarse con esta Constitución, sino que significaba hacer una nueva, porque esta ya estaba rechazada y solamente rige mientras no hay una nueva, pero que la tenía que hacer, así es como ella interpreta el rechazo, que es primera vez que yo oigo esa interpretación, me pareció interesante, así es como, y que tendría que hacerlo el Congreso. Y desde mi punto de vista, que esto es algo personal y lo planteé en una carta que se publicó ayer en el Mercurio, la verdad es que si tú me llamas a mí a ver materias constitucionales asociadas a
cómo diseñar un sistema jurídico, yo, aunque tengo harta preparación en muchas materias, me queda grande. A mí me queda grande eso. Entonces, siempre he pensado que pastelero tus pasteles, hay que tener palos para el puente, que yo si tengo un dolor en una muela no voy al mecánico y si tengo un problema en el auto no voy al dentista. Digamos, son cosas que hago yo, soy la única que se mueve de esa manera en la vida, la mayor parte de la gente yo sé que cuando está enferma va a ver al mecánico, pero bueno, supongamos que yo represento a alguien más que a mí misma. Entonces, mi planteamiento es que debiese hacerse una nueva elección de constituyentes entre personas expertas en la materia. Lo siento para los Foucaultianos que creen que el discurso de un niño pesa lo mismo que el discurso de un experto en constituciones, ¿no es cierto? Que tienen que empezar a entender lo que es la realidad de la vida. Pues la realidad de la vida es que cuando ese mismo Foucaultiano, cuando se enferma de la guata, no va a preguntarle a un niño qué tomar, sino que va a donde un médico. Ah, porque la falacia de la autoridad, no, pues no es la falacia de la autoridad esa. Entonces, ¿cuál es la salida más razonable que tú le veas a todo esto? Yo no confío mucho en el poder político, uno, porque está muy desprestigiado y deslegitimado en la población, y dos, porque tenemos algunos representantes que están, digamos, que el pelado Bade parece el príncipe de la virtud al lado de ellos. Sí, mira, yo sí creo que el Parlamento puede hacer una mejor pega que la Convención. O sea, yo estoy dentro y créeme que muchos entes o organismos o tipos de asamblea pueden hacer mejor pega que la Convención, por lo que yo veo ahí del nivel de debate, en fin, es muy, muy malo. Sí coincido con Marcela Cubillo que efectivamente votar por un rechazo a esta propuesta que está muy mala no significa que esto se acaba ahí. Una opción es que el Parlamento retome sus funciones, las cuales básicamente las renunció con ese acuerdo por la paz, ¿no es cierto? Y se la entrega a este engendro de convención. Pero también hay otras opciones, se pueden crear organismos, pero sí coincido contigo que tienen que ser organismos técnicos, organismos que sepan. Yo soy constituyente, yo soy ingeniero civil. Tú podrás entender que mi experiencia en derecho constitucional la he adquirido en los últimos meses con estupendos asesores y todo lo que queramos. Y yo me considero que estoy sobre el promedio de los constituyentes, esto es el medio autorreferente, pero es que el nivel es muy malo. Pero sí creo, y uno ve las constituciones que han durado en el mundo, constituciones bien hechas y no son hechas por asambleas, por lo general. Pueden ser validadas, pueden ser sometidas a votación, a observación, pero necesitamos un grupo de expertos y ahí es donde entra este eslogan que no se pueden hacer entre cuatro paredes, de espalda a la gente. ¿Y qué estamos viendo hoy día? El acuerdo sobre el sistema político no se juntaron en la convención, no lo transmitieron por YouTube. Se juntaron los líderes del Partido Comunista, del Frente Amplio y algunos socialistas a ponerse de acuerdo y a cocinar entre cuatro paredes para ver qué sistema político va a tener Chile. Si al final todo se resume a un ejercicio más intelectual de grupos que tienen que hacer una propuesta. Y al final, en vez de ver la forma de cómo se hacen, hay que ver el fondo y el contenido. Hay que validarla, efectivamente, pero tenemos que dejar un poco esos eslogans de lado, que tiene que ir una muestra variopinta de todos los chilenos. O sea, si realmente tienen que ir expertos, yo tampoco debería estar ahí, y soy el primero en reconocerlo. Yo estoy ahí porque claramente este fue un proceso, una batalla, había que ir a representar, y claramente estamos ahí dando la pelea en las reglas del juego pésimas que se dieron, digamos, y por eso llegó a darse el resultado y la composición de la convención que tenemos. Sí, claramente son demasiados los eslóganes que han servido de cortina de humo para avanzar un camino hacia el totalitarismo, hacia la tiranía. Eso lamentablemente no hemos sido capaces de despejarlo, porque los medios masivos siguen estando en manos de personas funcionales a esta revolución. Y lo interesante es que yo no sé si ellos han hablado con los cientos de periodistas que tuvieron que escapar de Venezuela y que al principio también fueron funcionales a la revolución de Chávez. Y ya en definitiva, cuando tú nos dices, bueno, todo el rato se está citando ejemplo Ecuador, Bolivia y Venezuela, nosotros estamos claramente, ya se está de alguna manera diciendo las cosas tal cual, como no se quisieron decir al principio. Ese es el tema, ¿no? Mira, a mí me preocupa harto eso que tú dices del ejemplo venezolano, ¿no? Y no quiero acá la campaña de terror ni nada, sino que es la realidad. Las similitudes con lo que tú dices, de los medios de comunicación que al principio encantados con estos discursos, no sé qué epíteto podríamos ponerle, digamos, idílicos, de un mundo disipado, Grandilocuente. Sí.
grandilocuentes, transmitían esto y fueron cómplices. Una derecha en Venezuela muy dividida, muy atomizada. ¿Sí? ¿Cuántos líderes de oposición hay? Muchos, viajando por el mundo, todos peleados entre ellos que no se ponen de acuerdo. No sé si les suena similar a lo que pasa en Chile. Entonces, al final uno empieza a ver las similitudes y son enormes, enormes. Entonces, empieza a preocupar, porque ya cuando empieza a haber una Cámara plurinacional que concentra todos los poderes, empieza a ver que la propiedad privada se dibuja, la capacidad de educar a tu hijo en los proyectos educativos que tú quieres se dibuja y se empieza a perder precisamente la estructura, la institucionalidad de un camino de una forma muy parecida a lo que pasó en Venezuela. Tú empiezas a decir, ¿sabéis qué? Lo que dijeron todas estas personas que las tildaron de extremistas, de campaña del terror, parece que no estaban tan equivocadas y es muy, muy preocupante. Y esto es contrarreloj. Se nos quedan 3 meses de convención y la verdad nos queda un mes y medio, porque ahí se acaba la votación de artículos, después viene armonización y otras cosas menores. Entonces es muy preocupante y ojalá la gente despierte de esa flojera intelectual, de esa pasividad, de esa aversión al conflicto, pero acá para defender la libertad y defender el país va a haber un conflicto al menos intelectual y dialéctico. Y esperemos que se quede ahí. ¿Cuáles son, Martín, para ir cerrando nuestra entrevista semana a semana, los desafíos específicos de esta semana que comienza? Esta semana vamos a votar bloques de principios constitucionales. De hecho, la comisión que estoy yo, donde se va a ver el repechaje de principios constitucionales que se rechazó la gran mayoría. De hecho, donde se definía, por ejemplo, que Chile era un Estado democrático, todo eso se rechazó, así que esperamos que se puedan reponer algunos artículos de ellos, emblemas patrios y cosas de ese estilo, y también viene el bloque de nacionalidad, ciudadanía y democracia. Es decir, quiénes pueden votar, vamos a ver si los menores de edad pueden votar o no, quiénes son chilenos, cosas bastante trascendentales, con propuestas también que uno quisiera que fueran mejores, preocupantes algunas de ellas. Y bueno, hay que estar bien atento porque se acerca el bloque también de derechos fundamentales, y vamos a ver alguna parte esta semana, que claramente es uno de los corazones de la Constitución. Entre derechos fundamentales y sistema político, para mí son las partes más importantes de la Constitución. Bueno, entonces tendremos harto de qué hablar y la próxima, si esta semana nos inspiramos en el ejemplo que ilumina a nuestros constituyentes con Venezuela, la próxima semana esperemos que no nos tengamos que iluminar con la revolución cultural maoísta que usó de punta de lanza a los jóvenes y a los niños para poder desmantelar absolutamente las estructuras del socialismo real que el mismo Mao había instalado. Sí, bueno, efectivamente esa batalla cultural que ya Chile la ha ido perdiendo hace muchas décadas, la hemos instalado acá. Cuando vemos los discursos delirantes de constituyentes que dicen que el 97% de los medios de comunicación son de derecha y están concentrados, uno dice, ¿de dónde sacan esas cifras? Me encantaría que fueran de pensamientos más liberales, pero claramente los medios de comunicación no son así, lo vemos en los episodios día a día, no sé, de las protestas y los desmanes donde son jóvenes idealistas y la represión de carabineros que hace básicamente defenderse nada más. Claramente hay una tergiversación de los hechos, hay una captura de la educación por parte del Estado en este proyecto constitucional que hace realmente preocupante también el futuro. Y por eso tenemos que preocuparnos harto de la formación y de esta batalla de ideas que es fundamental y que Chile la abandonó hace tanto tiempo y que recién ahora la está retomando. Así es, mi estimado Martín, te mando un abrazo, muchas gracias por esta excelente conversación y profundizaremos y hincaremos el diente en el tema educacional de todas maneras la próxima semana, viendo si es que nuestros jóvenes van a ser manipulados o no políticamente, más de lo que ya lo han sido. Sabemos que no existe revolución sin que la punta de lanza sea esa juventud. Te mando un abrazo grande y gracias por estar con nosotros en Esfera Pública. No, gracias a ti, Vanessa, un gran saludo y bueno, ahí nos estamos viendo con más novedades la próxima semana. En esta casa Órates. Un abrazo y mucha paciencia y gracias por tu labor. Chao, Martín. Gracias. Chao.